Bienvenidos amigos televidentes de Panorama Agropecuario. El gusto como siempre de estar junto a ustedes para compartir una hora con buena información, producto de interesantes declaraciones que realizan estos protagonistas elegidos para el día de hoy, que como siempre son distinguidos actores de la cadena de agronegocios del país. Vamos a dialogar con el comprador de haciendas del frigorífico Carrasco. El frigorífico que compró el grupo brasileño Minerva a José Costa hace un par de años y que sacó de ese cargo, o renunció, mejor dicho, en aquellos tiempos, Néstor Cerrato, para que ingresara uno de los integrantes de ese plantel de trabajo que tenía el frigorífico Pool en el Uruguay, Juan Martín Urrutia. Vamos a dividir la nota en dos partes, entre los temas que le planteamos a Urrutia, el tipo de ganados que se están faenando, las cuadrillas kosher y los cortes que se llevan desde el Uruguay, operadores, compradores que hoy son fundamental para el negocio de las exportaciones de nuestro país en este año 2016, como ha sido también en los últimos años. Parte de ese diálogo resaltamos, pero indudablemente que hay otros puntos bien interesantes que también le planteamos a Urrutia, que conformó una muy linda entrevista. Además, vamos a tener tres partes con Ignacio Victorica analizando el mercado de tierras, los arrendamientos, cuando hemos estado informando que se han realizado varios arrendamientos importantes. La firma Victorica inclusive concretó un arrendamiento de 3.000 hectáreas en el departamento de La Valleja, sobre la Ruta 8, en un campo que es propiedad de un dirigente importante del fútbol uruguayo. Vamos a hablar de el modus operandi, cómo operan, mejor dicho, hoy los que trabajan en tierras arrendadas y no tienen buenos negocios. ¿Cómo se soluciona ese tema? Más allá del compromiso firmado, ¿qué garantías tienen los dueños de las tierras de cobrarles a los agricultores? ¿Modifican los negocios por estos tiempos los dueños de la soja que trabajan en campos arrendados? Sobre eso le planteamos a Ignacio Victorica parte del diálogo. Y además vamos a tener una linda nota con Guillermo Rodiño hablando sobre el mercado de frigoríficos o de los ganados gordos, también refiriéndonos a los judíos, las cuadrillas kosher y el impacto del negocio en nuestro país, las perspectivas de precios, por lo menos lo que cree Rodiño que puede suceder. Parte de un interesante diálogo con este experimentado intermediario de negocios que también habla sobre la reposición y las exportaciones, las posibilidades de los productores con los barcos. Será la temática entonces preferencial de este programa de hoy. Comencemos a disfrutar la mejor información regional y nacional. A partir de este momento, Ramiro Ceballos y compañía. Para entender lo que sucede en este acontecer dinámico y cambiante, le acercamos una propuesta actualizada y profunda, con la visión de los protagonistas. Para saber de primera mano lo que sucede y lo que se viene en este nuevo escenario mundial que nos ubica en un lugar de privilegio. Política, negocios y todo lo que realmente importa. Un análisis con profundidad e independencia en un enfoque diferente para comprender las decisiones que influyen en nuestras actividades. Aquí, los protagonistas contestan lo que usted necesita saber. Con ustedes, Ramiro Ceballos en compañía. Y vamos a arrancar por los arrendamientos. Se concretó un arrendamiento en la región de El Carmen, localidad del departamento de Durazno. Allí se arrendaron 1.500 hectáreas a $75. Un campo que antes tenía la mitad utilizado por la soja y que ahora será usado para ganadería. Reitero, en $75 se arrendó un campo de un índice CONIAT aproximado a los 105. Ya habíamos informado de una extensión idéntica, 1.500 hectáreas, entre Guichón y Paysandú, que lo había realizado el escritorio Indarte, que nos informaba de que se había concretado ese arrendamiento de ganadería para un productor que plantaba soja, además, a $85. Pero hay muchos otros negocios. Nosotros indicábamos que da la sensación de que en estas últimas semanas
han bajado algo el precio de los campos. Vamos a ver qué dice Victorica al respecto. Vamos a dividir la nota en tres partes. En esta primera parte le preguntamos sobre qué observa Ignacio Victorica, uno de los escritorios importantes del país, sobre los arrendamientos. Da la sensación de que ahora sí, en el 2016, los negocios, los pocos que se conocen de rentas, son a valores inferiores que en el 2015. A ver, quizás lo que pueda estar pasando es que hubo algunos casos puntuales o algunas empresas puntuales que salieron a arrendar un volumen interesante de campo y indudablemente en un mercado chico como el uruguayo generó alguna sensibilidad, ¿no? Porque de hecho Correa, que ha arrendado algunas cuantas miles de hectáreas, o UAG, que también ha salido a arrendar algunos de los campos, más allá de algunas de las ventas que también hizo, quizás se juntaron en un momento muchas hectáreas y bueno, y puede haber habido, en algunos de los casos puede haber habido algún ajuste de valores. Yo te diría que se siguen viendo o que se ven distintos tipos de negocios. En algunos casos donde ha habido una corrección a la baja y en otros casos donde los valores se han mantenido relativamente altos, te diría, porque todavía hay negocios a cifras de arrendamiento de hace un año atrás o de hace 2 años atrás, ¿no? Digo, realmente es muy puntual porque depende de cada campo en sí, de la ubicación, de la infraestructura que tenga, de la combinación que pueda tener agrícola o ganadera. Realmente cada campo es un mundo y bueno, y de ahí salen los valores, ¿no? Sí es cierto que hay una tendencia a ajustar porque bueno, los números para la ganadería y ni que hablar que para la agricultura cambiaron, entonces bueno, en función de eso que debería haber alguna corrección a la baja, ¿no? Además, la impresión que me queda es que los establecimientos grandes han bajado algo. Los campos chicos quizás al tener tanta demanda, tanta cantidad de productores detrás, no bajan. Sí, te diría que es correcto. O sea, hoy la verdad que para campos grandes los contás capaz que con los dedos de una mano y para los campos chicos hay más gente. Es así. Lo bueno es que sigue habiendo demanda. Hay un poco más de ofertas y si no tenemos en cuenta esos grupos grandes, te diría que hay un poquitito más de oferta que en otro momento y bueno, y se van encontrando el dueño del campo con el arrendatario, se van encontrando los valores y se han cerrado varios negocios, ¿no? ¿Sabes de reajustes, por ejemplo, gente que queda dentro del establecimiento a pesar de que modifican los valores? No, concretamente no conozco ese tipo de casos. Sí hemos escuchado en la parte básicamente de agricultura, donde el año pasado se hablaba mucho de las renegociaciones, pero la verdad que no conocemos, yo no conozco casos concretos, porque aparte también entiendo que es en función de cómo esté armado el contrato, ¿no? Porque digo, si yo tengo un contrato a largo plazo en determinados kilos y yo desarmé mi producción para arrendarte el campo a ti, no sé si es tan sencillo que me puedas venir a renegociar un valor, y bueno, dependerá del contrato también y de la voluntad que yo tenga de renegociar contigo, ¿no? Digo, porque para eso están los contratos, ¿no? Pero a nadie le sirve de cualquier manera que el escenario sea demasiado negativo. ¿Qué pasa si el dueño de la tierra no quiere renegociar y el que la está trabajando no tiene de repente las garantías tan buenas como se creía en su momento? Y bueno, por eso te decía que va en función del contrato, de cómo esté armado. Hay contratos que se hacen con algún tipo de prenda o con algún tipo de aval bancario o distintas cláusulas y distintas garantías para el dueño del campo, y hay otros que no se hacen con ese tipo de cláusulas o de garantías, y bueno, ahí es donde indudablemente hay más libertad de movimiento, ¿no? Porque de nada sirve el pago adelantado cuando el negocio es malo. Si el contrato es a largo plazo, se pagan, no sé, 2 años y de repente sigue 2 años
el pago adelantado. No, yo estoy de acuerdo, es así. Ahora vos ponete en el lugar del dueño del campo, que el año pasado se lo arrendaste o hace 2 años se lo arrendaste, él desarmó su estructura, ¿no? Que cuesta mucho, y que cuesta mucho también volver a armarla, entonces no es tan sencillo, ¿no? Ya hemos informado en otros programas que el frigorífico Carrasco ha modificado su estrategia de trabajo y se han ido buena parte de los que fueron fundamentales en la anterior empresa que dominaba justamente las acciones del Carrasco, el Qatar Group o el Ceci Costa, el último propietario del frigorífico. Entre otros se fueron Néstor Serrato, el comprador de haciendas, se fue Crespo, el vendedor de carnes, y prácticamente que a mi criterio se está yendo el mismo José Cecilio Costa, porque hasta donde sabemos trabaja mucho menos en el frigorífico de los brasileños que en la tarea que habitualmente cumplía en el frigorífico anterior, el Carrasco anterior, la empresa que él lideraba. No sabemos las razones, es muy difícil manejar esa información, pero lo cierto es que está mucho menos en el Carrasco el Ceci Costa. Prometemos ampliar al respecto. Ahora nos metemos en la opinión de Guillermo Rodiño sobre el mercado de haciendas. Este consignatario, especializado también en negocios frigoríficos, arranca hablando sobre la reposición, los terneros, las exportaciones en barcos, la compra de ganados para corrales, parte de una muy interesante nota que vamos a dividir aquí en este programa. Bueno, hay demanda, Rodiño, de negocios de terneros enteros para el mercado internacional. Se sabe que hay algunas empresas comprando, pero ¿es especulación para después sacar barcos o realmente los negocios seguirán en el 2016 según tu visión? Yo te diría que la exportación, Ramiro, no ha dejado prácticamente en todo el año de comprar. Con más intensidad cuando está próximo a la carga de los barcos y con un poco más de cautela y tranquilo cuando está alejado de las cargas. Pero no ha dejado de comprar en prácticamente todo el año. Hay época del año donde los negocios son bastante menos, como por ejemplo ahora, donde los terneros de destete están muy livianos todavía, entonces eso prácticamente no se está haciendo negocio. Y los negocios que se van haciendo ya no son terneros, sino que son prácticamente novillos de año. Esos son la categoría que se van haciendo para la exportación. Sí sabemos que posiblemente fines de marzo o abril hay alguna firma exportadora que estaría cargando un barco. ¿Y tú crees que los negocios van a continuar en el transcurso del 2016 o cuando Brasil quede en condiciones de exportar en pie este tipo de terneros, los negocios de Uruguay mermarán? Porque el productor está colgado de la expectativa de si salen exportaciones, deja los terneros enteros y si no, caparlos. Todos tenemos la misma expectativa, y lo que sí es cierto el tema de Brasil. Ya ha pasado en otras oportunidades que para los exportadores es mejor negocio comprar en Brasil que Uruguay. Y bueno, Uruguay tendrá que adaptarse a los valores de la región para poder exportar y así mantener un mercado fluido y de buenos valores dentro de Uruguay. Y si no, la otra opción es vender en el mercado interno para los invernadores, pero con las características del mercado nacional de frigoríficos también el productor está preocupado. Sí, está preocupado y con razón. La exportación siempre ha sido un escape, una válvula de escape para los precios de la reposición. Por eso hay que esperar a ver qué es lo que pasa y tenemos que adaptarnos, tanto en los valores de los ganados gordos como de la reposición, a la región para poder funcionar normalmente. Creo que eso durante el año va a ir sucediendo. Estamos lejos del invierno, pero se supone que pueden aparecer buenos negocios en invierno de ganados a frigoríficos, encierros, en definitiva. ¿Cómo ves tú el panorama para el feedlot de aquí al invierno, considerando que los que compran tienen que comprar mucho antes, 3 meses por lo menos, 4? Sí, ya empezó la actividad de la gente que compra para encerrar. Te diría que es muy probable que se va a encerrar menos, es muy probable que se cierre menos este año que el año anterior. Los que compran para encerrar consideran que los precios son bastante altos de la reposición con relación al gordo, entonces tienen bastante precauciones. Pero sí, es la época que se empiezan a hacer los negocios. No hay que olvidarse que la mayoría de los ganados que se encierran en el mes de febrero, en el mes de marzo, abril y algo de mayo son los meses donde normalmente más se encierran. Así que la actividad en estos días
va a empezar a funcionar. Lo único es que sí, hay una diferencia bastante grande entre las expectativas de compra con las expectativas que tiene el productor de vender. Y cuando ustedes consultan a los clientes que encierran o que posiblemente puedan estar realizando negocios de feedlot, ¿qué tipo de novillos piden esta vez? ¿Terneros, novillos? La mayoría que compra para los encierros ya compra los novillos prontos para encerrar a la invernada de la cuota 481. Son novillos entre 370 y 380 kilos, es lo que prefieren. Algo más pesado también admiten y no pueden superar de alrededor de los 23 meses de edad para que a ellos le den los 100 días y cumplir con todos los requisitos de la cuota. Eso es un poco la mayoría de los negocios que se hacen. Hay algunas empresas que ellos mismos hacen alguna recría y compran el novillito ese de sobreaño para la recría. Siempre, de cualquiera de las dos maneras, no todos los ganados llegan, hay que prepararse para... Hay gente que específicamente se prepara para hacer ese negocio. Agroservicios Caraguatá anuncia su próximo remate en el local Caraguatá. Miércoles 9 de marzo saldrán a la venta 1.500 vacunos, destacándose 900 novillos de 1,5 y 2,5 años, 300 vaquillonas de 1,5 y 2,5 años, 70 vacas y vaquillonas gordas, 100 vacas de invernar, 100 terneros y terneras y 30 reses industria. Además, 200 lanares destacándose, 10 borregos Corridal, MO Cabaña Tondinarte, 5 borregos Texel, Cabaña Los Paredones y 8 borregos Romney, MO Cabaña Volver. Administración propia, venta contado. Recuerde, miércoles 9 de marzo, local Caraguatá. Informes, Agroservicios Caraguatá SRL, ruta 6 y 26. Teléfonos 4630-9774 o 099-252-732. Transporte de haciendas y granos Sergio Lesaeta, desde Florida para todo el país. Transporte profesional de cargas, apuntalando el crecimiento del agro nacional. Por informes, en Florida 4352-5679 o al celular 099-350-183. En la aventura de viajar, Nosar, el servicio de transporte de pasajeros duraznense, se renueva constantemente con autobuses de última generación. Nosar, estamos donde usted quiere estar. Durazno, Colonia, Montevideo, Trinidad, Paso de los Toros. Desde 1925, Nosar, una visión de futuro que convirtió a la empresa en la elegida por todos ustedes, brindando la mejor atención, comodidad y el prestigio que nos dan más de 80 años. Nosar, experiencia y clase.